Bienvenidos a Haz que Suceda, el programa en donde estaremos hablando de distintas habilidades de liderazgo y de las que vamos a necesitar para el éxito que deseamos. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de lo que es los procesos de ventas, las emociones que estamos gestionando durante el proceso y cierre de una venta. Nuevamente nos acompaña Cristian y David, quienes han estado teniendo experiencias en ventas y estamos reforzando nuestros conocimientos unos a otros con experiencias, con puntos de vista en considerar para desarrollar estas habilidades que tanto se necesitan. Ahora, ¿por qué un líder necesita la habilidad en ventas? Porque básicamente toda la comunicación que realiza un líder va a ser una venta para que las personas, los colaboradores, los socios, el público que está viendo las situaciones del líder, tengan la misma convicción con la que el líder está actuando. Entonces, procurando que este líder sea influyente realmente, tiene que tener lo que son las habilidades en ventas, habilidades en oratoria, realmente hacer la acción junto con las palabras que está diciendo y distintas habilidades. Sí. Y en el entorno empresarial, básicamente es lo que logra los resultados esperados financieros, resultados laborales, demás. Bueno, comentaba, estábamos en esta segunda parte viendo lo que era dentro del proceso de la venta, cómo hacer la gestión propia de las emociones para procurar que esa venta sea exitosa. Y ya habíamos visto previamente el proceso de conciencia durante durante el momento de la venta. También habíamos visto el proceso previo a la venta, en donde uno gestiona sus emociones para estar listo hacia la venta. Ahorita vamos a ver lo que es los procesos de las emociones durante la venta, pero orientado más hacia los resultados que se van a tener a partir de esas emociones. Entonces, bueno, Cristian, le cedo la palabra para que se presente y luego David. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y pues esperemos que podamos solucionar un poco de las dudas que se tengan en el mundo de las ventas en este tema más psicológicamente y emocional. Y pues muchas gracias. Bien, David. Hola, buenas noches. En el episodio anterior lo que pudimos observar son las técnicas para controlar el cuerpo y la respiración para mantener la inteligencia emocional durante el proceso de las ventas y entender qué beneficios nos orienta esta técnica. Y pues en este segundo video estamos concluyendo cómo aplicarlo en especial a las ventas y qué beneficios vamos a obtener. Ok, correcto, correcto. Bueno, entonces, haciendo un pequeñito resumen, hablábamos que básicamente una persona que se dedica a ventas va a llevar ciclos en donde antes de la venta hace su preparativo, durante la venta gestiona también sus emociones, al finalizar la venta hay unas emociones resultantes que las va a tener que gestionar para estar listo para las siguientes acciones de ventas. Entonces, eso hace que sean periodo tras periodo de gestión de emociones. Entonces, ahorita enfocado en el proceso de la venta y cómo éstas nos pueden llevar al éxito o al fracaso, es que tenemos que tener bien consciente que nuestras decisiones son a partir de las emociones y también que las emociones se transmiten hacia el cliente. Entonces, ahora estas emociones van a ser nuestra herramienta para tener el éxito. Y también nosotros dependemos mucho
de las emociones para cómo vamos a interactuar, cómo vamos a proceder. Entonces, vaya, pongo una emoción que un vendedor suele ser un poco desesperado. Entonces se frustra rápido, se acelera, habla cosas que presionan al cliente para que decida rápido. Esas situaciones son a partir de lo que la persona está sintiendo, por no llevarse a un proceso de calma. Si uno se lleva a un proceso de calma, evitando siempre la que es la pasividad, que es no tomar acción, sino que la calma nos permite tomar acciones con conciencia. Entonces nosotros podemos tener conciencia en esos momentos de calma acerca de cómo nos estamos sintiendo nosotros, de cómo se está sintiendo el cliente y de qué vamos a realizar para dirigir las emociones tanto propias como las del cliente. Bueno, ¿qué es dirigir las emociones propias? Básicamente yo tomo la decisión de llevarme al estado que quiero, que es tomar la dirección de las emociones del cliente. Básicamente, yo le transmito una emoción y él en una comunicación va a responder con su emoción. No, uno no las puede decir, ah, voy a hacer esto exactamente y entonces el cliente va a hacer eso exactamente. Pero sí podemos hacer algo como el hecho de decir, yo voy a hablar con alegría. Voy a empezar a hablar más entusiasta, más animado, como con más fortaleza y gestionar la venta hacia la alegría, hasta se pueden meter algunos chistecitos, se puede meter alguna anécdota que llame un poco la atención. Entonces, eso hace que el cliente se alinee con la emoción que uno le está transmitiendo. A la vez que si uno se estuviera frustrado, por ejemplo, no controla sus emociones y está frustrado. Y eso lo percibe el cliente. Entonces él siente molestia, siente incomodidad, genera rechazo. Entonces, nosotros teniendo conciencia de nuestras propias emociones y cómo las vamos a dirigir, podemos incidir en las emociones que va a tener el cliente. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nos relacione con emociones favorables. La resolución de problemas, que nos relacione con positivismo, que se sienta agradado, que se sienta en confianza. Bueno, hasta ahí estaríamos diciendo lo de las emociones para el control de las interacciones. ¿Algún comentario? Solamente me dicen. Si no, continúo. Sí, Salomón quería hacer un comentario sobre el manejo de las emociones. Ahorita pues escuchando tu manejo de tu desarrollo del tema, se podría pensar fácilmente de que un vendedor con un ánimo feliz, un espíritu alegre, podría ser bien recibido por alguien con una intención de compra. Pero el manejo de las emociones también tiene que ver con el entorno de la venta. Yéndonos a un escenario extremista, si fuéramos parte del equipo de venta de una organización fúnebre, realmente no podríamos transmitirle felicidad al posible cliente porque seguramente ha perdido un ser querido. Entonces, debemos manejar las emociones de acuerdo a la situación y de acuerdo a que nuestra emoción sea recibida de buena forma por el posible cliente. Eso Es sería, Salvador. correcto, correcto. Y entra en un punto bien interesante que es la empatía. Hablábamos en el video anterior que la empatía tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Cuando uno sabe comprender las emociones del otro, uno puede sentirlas y puede también alinearse con esta persona. Entonces, en una situación difícil, en una situación crítica, uno es más valioso, más útil, más social que uno empatice. Entonces, vaya, por ejemplo, se encuentra con una persona
cansada, estresada, uno contrastaría demasiado con una actitud muy alegre. Y aunque eso gusta, naturalmente agrada, la persona no se va a sentir que son de un mismo equipo. No se va a sentir acompañado, no se va a sentir que, que el vendedor lo comprende. Entonces, aplicamos la empatía y podemos reducir nosotros hacia la calma, no vamos a nosotros estresarnos también, sino que nos reducimos hacia la calma y em, conversamos y poco a poco podemos ir poniendo opiniones positivas, poniendo situaciones amenas y todas esas cuestiones para poder ayudar al cliente a salir de sus estados de estrés, para poder salir de estados de ansiedad, etcétera, que le van a ayudar a sentirse mejor durante los procesos de venta, tomar decisiones más claramente si uno lo lleva hacia procesos reflexivos, etcétera. Entonces es bien importante la empatía, como dice, en un entorno, por ejemplo, desde el fúnebre, pero realmente sucede en muchos otros entornos. En el entorno laboral, la gente está estresada generalmente. Ahora, ¿cómo complemento esto? Cuando una persona es alegre, entusiasta, los otros se sienten que lo desean eso, desean ser parte de esa alegría, anhelan no estar en su estrés, sino que quieren unirse a esa alegría. Entonces, el vendedor destaca por esa alegría que la puede ir gestionando poco a poco para no ser muy disruptivo y acompañar al cliente hacia esos estados que desean. Entonces, todos básicamente ahí estamos utilizando las emociones como una herramienta, que es que es uno de los tres situaciones de las emociones. Las emociones, uno, tenemos la reacción, la primera reacción que tenemos ante los eventos nos genera, después de percibirlas, nos genera estados de, de emotividad, pero que son más controlados por la mente. Entonces percibimos algo y lo consideramos negativo, nos pone en un estado negativo. Percibimos la misma cosa, pero lo consideramos positivo, nos pone en un estado positivo. Entonces, la mente es la que filtra y determina cómo va a recibir las percepciones. Ahora, la segunda, esas se llaman transitivas. Lo que uno recibe de inmediato es transitiva. Luego, la otra, la emoción, se me olvida ahorita el nombre, básicamente la persona recibe ese estado emocional y ya es un estado más constante. Y luego está la emoción instrumental. La instrumental es la emoción que utiliza para tener un resultado. Muchas veces son como falsas las emociones instrumentales. Son una comunicación. Por poner un ejemplo que creo que es el que más he visto, cuando una madre le dice a su niño, me voy a enojar por qué tal cosa, le está diciendo que se va a enojar. Uno no controla la emoción, me voy a enojar y ya. Sí puede tener experiencia que sí, eso me enoja, pero está básicamente diciéndole y actuando la emoción de enojo para llevarlo hacia una conducta que desea. Entonces, eso es utilizar la emoción como un instrumento. No, ahora, nosotros podemos tener emociones reales, no así de, me voy a enojar, sino que en el caso de una venta, la paz la consideramos una emoción, es una emoción que estamos haciéndola real y nos va a servir para nuestros resultados. Entonces, conociendo esos tres, nosotros vamos a utilizar más las emociones instrumentales para la comunicación, pero las emociones propias, así las constantes, para nosotros sentirnos de ciertas maneras. Ahora, hablábamos de que las emociones nos llevan a las decisiones. Si yo estoy en un estado más alegre, voy a tener decisiones más positivas,
decido hablar ciertas cosas más positivas, em, miro el mundo de manera más positiva. Entonces, ayuda mucho a poder tener un entorno amigable para la venta. Bueno, antes de pasar al tema de la conclusión, la conclusión de la venta y las emociones, sí quisiera saber si hay algún comentario al respecto de lo conversado. Sí, me gustaría dejar aclarado que ese tipo de emociones instrumentales no son eh, un control, no son una manipulación, son más una herramienta específica que sirve para poder resolver y resolucionar la situación en la que se está con el comprador, con el cliente. Entonces, eso era todo. Muchas gracias. Sí, sí. Vale bastante hacer la reflexión porque habemos quienes nos orientamos hacia la persuasión y no hacia la manipulación. Podríamos hacer la diferencia en que pueden ser los mismos actos, pero uno se convierte en persuasión si la persona es consciente, si el interlocutor es consciente. Le estamos diciendo la verdad, no le estamos ocultando nuestras intenciones de venta, etcétera. Y podría ser manipulación si los estamos dirigiendo hacia estados en que decida sin conciencia, en donde muchas veces la presión, digamos, presión, hay ciertas estrategias de venta en las, por ejemplo, que le dicen, ya se va a acabar el último producto, hay una persona que lo quiere comprar y ya no le va a quedar, etcétera. Entonces, ¿qué hace eso? Les lleva a estados de urgencia y a tomar decisiones emocionales rápidas para no perder, es miedo a la pérdida. Entonces, esa es básicamente una manipulación. Ahora, si yo le estoy diciendo, se va a quedar sin el producto porque hay una persona que ya está a punto de comprar, pero porque me interesa que esa persona lo logre, porque él quiere lograrlo, ahí le estoy ayudando, no lo estoy manipulando. Entonces ahí viene siendo persuasión. Entonces, sí, las emociones instrumentales, si ejercen presión, van a ser una manipulación. Y si son solidarias, en donde está ayudando, en donde está bajo los objetivos del comprador o del interesado en compra, el cliente, entonces ahí es una persuasión. Es la información que necesita para tomar su decisión, para lograr lo mejor para él. Entonces, mucho depende de cómo las utilice el vendedor. Son herramientas y esas herramientas pueden ser utilizadas de distinta manera. Entonces, pasaríamos a lo que sería luego de la venta. Luego de la venta suceden puntos importantes. Y recuerdo uno de los que ha escrito libros de venta mencionaba que hay vendedores que dicen ando de mala racha ahorita, mala suerte, en donde no me está logrando ninguna venta. Y dicen que son periodos de mala suerte y después un periodo de buena suerte. Pero él le explica, lo que sucede es que se impregnan sus emociones en sus resultados. Entonces, vaya, tiene un fracaso y esa sensación de fracaso le baja el ánimo y toma las siguientes acciones con menos ánimo y fracasa en muchas ventas. Y ese es el periodo de mala suerte. Y después, cuando tiene ya de tanta insistencia un resultado, eso le motiva, le mejora su autoestima, le hace lo que es una perspectivas positivas. Y esas perspectivas positivas y acciones favorables influyen en que tenga nuevos resultados, porque la siguiente venta la va a tomar de mejor acción. Y ahora dice que es el periodo de buena suerte. Entonces, en vez de atribuírselo a la suerte o a procesos así, nosotros tomamos el poder y el control de construir esas futuras ventas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos vendiendo vamos a tener tanto gente que acepta como gente que no acepta. Gente que nos trata bien como gente que nos trata mal. Gente que, por más que los quisimos ayudar, simplemente rechazaron por miedos o por dudas.
como gente que simplemente compró porque quería comprar, compras impulsivas. Entonces, toda comunicación nosotros la tomamos de manera personal, en varios aspectos. Por poner un ejemplo, si yo estoy representando una empresa, yo doy la cara por la empresa y pongo mi conducta y mi interacción con el vendedor, con el cliente, perdón. Este me va a relacionar a mí con la empresa. O sea, yo soy la cara de la empresa y básicamente el comprador o el interesado en compra todo lo vincula con el vendedor. Si el vendedor tuvo una buena apariencia, una buena conducta, esa relación la va a tener hacia la empresa. Entonces, así influyen nuestras emociones en cómo tomamos a los demás, ¿verdad? Y lo otro es que nuestras propias emociones van a generar respuestas en los demás, respuestas en el entorno, respuestas en cómo un tercero podría hablar de nosotros o cuestiones así para influir positiva o negativamente en una venta. Entonces, un rechazo de esa misma manera se siente personal porque nosotros estamos interactuando directamente con el prospecto del cliente. Entonces, como ese rechazo se siente personal, yo le estoy ofreciendo una idea y se niega. Hay un proceso en donde uno el cerebro, digamos, no lo vincula con algo externo, sino consigo mismo y se siente menospreciado. Entonces, un golpe a la autoestima, una frustración de no tener resultado, una expectativa rota, así. Entonces, eso nos baja nuestro estado anímico, nos pone en situaciones pesimistas, etcétera. Por eso nosotros tenemos que ser bien conscientes de soltar un poco, no tomarlo personal, no tomar un rechazo al producto o a la empresa o al servicio de manera personal. Y lo otro es tener la perspectiva de que el mercado es amplio. Vamos a conseguir otro cliente en otra condición. Eso para evitar las situaciones negativas, porque siempre se van a presentar eh, ventas que no se lograron. Ahora, también podemos aprovechar las oportunidades positivas, los que tuvieron un buen resultado, para decir, ahorita que tengo la emoción, que tengo buen ánimo, voy a irle a hablar a mi siguiente cliente y voy a ir con más fuerza para lograrlo. Entonces, tanto podemos evitar las sensaciones negativas y aprovechar las situaciones positivas. Yo pienso que siempre busquemos la situación de calma como nuestro centro, en donde, vaya, después de una situación negativa, podemos llevarnos hacia el estado de calma y vamos a poder tener el punto de partida para la siguiente venta con más conciencia, con más control, con más percepción y demás. ¿Algún comentario al respecto? Eh, es una información bastante resolutiva, bastante importante de tener en cuenta y sirve mucho para el mercado y la vida propia, la vida misma. Entonces, muchas gracias por resolucionar eso y dar, dejar en la mesa esta información tan importante. Sí, sí, con todo gusto. Em, bueno, lo que estaría comentando al respecto es que cuando nosotros finalizamos un proceso de venta, vamos a haber tenido una transformación de nuestras emociones del estado inicial, las emociones instrumentales y situacionales que vivimos durante la venta, nos van a determinar nuestra emoción de cierre, pero podemos dirigirla también. Entonces damos un tiempo para tener esos espacios de autocontrol donde vamos a llevarnos a lo que mejor nos convenga. ¿Nos conviene quitarnos el entorno pesimista? Hacemos cosas que nos puedan ayudar a tener éxitos. Vaya, hay un análisis que hacía alguien respecto a jugar en medio de durante los recesos laborales. Y dice, esta persona
está teniendo un día cansado y se da un tiempito para jugar, entonces no está descansando, pero está teniendo pequeños resultados, está ganando en el juego, pero la mente no interpreta que es un juego, la mente le está diciendo eres un triunfador. Entonces es una manera en que agarra energía o ánimo, fuerza, entusiasmo para la siguiente etapa de trabajo. Entonces, las pequeñas acciones que nos hacen tener éxitos, ya sea, por ejemplo, eso del juego, o una meta que tenemos, desde ahora yo voy a, mm, en vez de dejar las cosas en cualquier lugar, siempre ser ordenado. Entonces, yo vengo y lo hago. Estoy cumpliendo con un deseo, con una meta que me había establecido. Entonces, eso hace pequeñitos triunfos que básicamente desencadenan ese estado de ánimo que le permiten otros triunfos. La mente es bien compleja y hay pequeñas acciones que a veces no las tomamos como tan importantes, pero sí son importantes. Y de ahí, en ese que se basa el libro este de Tiende tu cama. El libro ese se basa en que si uno toma las actitudes diarias de tener resultados pequeños al inicio con algo tan pequeño como arreglar la cama al levantarse, que es su inicio del día, va a tender automáticamente a tener resultados en las siguientes acciones que va a realizar. Se va a sentir un triunfador y va a tener triunfos en cosas importantes y grandes. Además de que es un buen hábito, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Cómo influye la mente, los pensamientos en todo. Bueno, entonces, estábamos hablando del cierre, del final de ese proceso de venta. Entonces, no tenemos que dejar que influya en el tema de nuestra autoestima y nosotros vamos a controlar y dirigir nuestra propia autoestima hacia lo que deseamos lograr. Ahora, viene un siguiente proceso de venta. Si nosotros lo agarramos seguido, porque tenemos la capacidad de hacer una tras otra, entonces tenemos al menos que llevar la emoción hacia el estado base. El estado base de cada quien, ya sea eso, la paz, por ejemplo, el estado tranquilo, o el entusiasmo. Y entramos al siguiente venta con lo que hablábamos en el video anterior, que era la primera etapa de la venta. Procurando que una venta no afecte negativamente a la otra, sino buscando cómo llevarla positivamente. Y bueno, no sé si hay algún punto que se nos haya escapado en todas estas ideas dispersas que hemos hablado. Sí, Salomón, quería continuar el desarrollo de las emociones de cierre. Hay que poder manejarlas también porque para nosotros hacer una venta puede significar un gran logro, pero debe ser una felicidad que sea acorde a la felicidad que también tiene el cliente y que estemos en la misma sintonía. Si nuestra felicidad se vuelve una euforia y está sobredimensionada sobre lo que adquirió el cliente, ya sea un producto o servicio, puede generar más bien un sentido de duda o como de sospecha. Y el cliente puede pensar, ¿por qué está tan feliz el vendedor de venderme? ¿Qué más hay atrás de todo esto? Y en el Sí, sentido opuesto, cuando no se logra una venta, hay una sensación inmediata de tristeza, pero no debe convertirse en un derrotismo que se manifieste físicamente en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, porque sabemos que ese cliente esta vez no adquirió el producto o servicio que ofrecemos, pero si con su abstinencia o con la adquisición que hace con la competencia le va bien, también debemos sentirnos alegres por él porque estamos con el principio de empatía. Y correcto. si en algún futuro él desea retomar lo que le ofertamos, debemos tener un cierre positivo para que él no se recuerde una sensación de derrotismo en nosotros. Con eso cierro mi Sí, comentario. totalmente de acuerdo. Buenísimo. Y sí, sí.
Cristian iba a aportar al respecto. No, 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 solo estaba Ok. diciendo que era buenísimo, buenísimo Es el que sí, tema que acaba de cierto, decir. fue buenísimo y es muy importante porque a veces descuidamos esa parte. Y bueno, lo que tenemos que basarnos es en la relación. Si nosotros mantenemos una buena relación con la persona, a pesar de que no se haya logrado una venta, hay oportunidades futuras. Y con solo el hecho de decirle, lástima que en esta ocasión no se logró, pero con todo gusto le apoyo en siguientes oportunidades. La próxima vez que requiera algo, yo estoy totalmente a su disposición de apoyarle. Cuestiones así, donde ya hay un ánimo distinto a la derrota, no muy exagerado y que hace un cierre positivo. Eso genera oportunidades más adelante. Y sí sucede que un comprador que se había decidido por otra empresa, otro servicio, no tiene las expectativas que esperaba con ese servicio, con ese producto, entonces regresa. Y es importantísimo esto que nos mencionaba David. Tenía un par de ideas más, pero se me escaparon ahorita. Pero básicamente eran respecto a lo que nos estaba comentando David. Y es que, como nos decía, nosotros tenemos que gestionar las emociones para el final de la venta, cómo se está logrando y eso, ¿verdad? Entonces, siempre nos basaríamos en la conciencia. Cuando nosotros tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo, podemos decidir cómo vamos a cerrar con qué emocionalidad vamos a cerrar eso. Entonces, a medida, lo que sugería un vendedor, que también se basa en el tema de las emociones, era que fuera uno subiendo su estado emotivo hacia más, se va acercando la conclusión de la venta, va a ir subiendo un poquito sus emociones para cerrar con alegría, pues, digamos que lo logramos y le decimos felicitaciones por lo que ha logrado y cuestiones así como que el cliente se siente exitoso por haber logrado eso. Eso hace que básicamente se sienta que hizo una buena decisión de compra. Claro, si fue una buena decisión de compra, nosotros procuraremos vender buenas cosas para que el cliente tenga una buena, un buen resultado con lo que le estamos dando. Y bueno, cualquier otra cuestión que quede pendiente respecto a las emociones, como en el proceso de venta, lo podríamos tocar en un próximo video. Así que ya sea que nos dejen comentarios que quieran aportar y profundizamos en eso, o consultar y vemos qué sabemos al respecto del tema, o que recordemos algún punto que se nos haya quedado olvidado, podemos ir abordando esos temas. Y me gustaría finalizar ya estos últimos minutos con que busquemos la manera práctica. Muchas veces nosotros nos quedamos con el conocimiento, pero este canal tiene este título de Haz que suceda porque vamos a procurar pasar a la acción, procurar hacer que las cosas sucedan, hacer la realidad, transformar nuestro entorno, cambiar nuestras vidas a partir de las decisiones. Este era un punto importante que hablábamos antes del proceso de videos, esto de cambiar nuestro situaciones futuras. Si nosotros antes del conocimiento tenemos una línea trazada de vida, a partir de que tenemos una habilidad nueva, una conciencia y una perspectiva nueva, podemos decidir hacer un pequeño cambio y eso nos genera un camino totalmente diferente a partir de ese momento. Por ejemplo, si perdemos la timidez al hablar para el proceso de ventas, podemos empezar a lograr lo que son generación de éxitos, generar ingresos, generar relaciones, generar apoyo en los proyectos, por solo el hecho de haber perdido la timidez. Podemos hablar respecto a las habilidades de venta, podemos hablar respecto a las habilidades de oratoria. Esas cuestiones aún la mentalidad positiva, mentalidad negativa, nos van a cambiar nuestro destino, básicamente. Entonces, todas estas son herramientas que nos van a potenciar. Y así logramos que las cosas sucedan. Así que, buscando la parte práctica de cómo aplicamos esto, uno, hay que lanzarse a vender.
en donde durante la venta vamos a ir aprendiendo a tener esas experiencias. Dos, podemos ver cada uno de los puntos comentados aquí y pensar alguna estrategia para aplicarlo. Con solo la mentalidad positiva, ya vamos haciendo algo. Con solo el hecho de prepararnos con calma antes, vamos teniendo un cambio. Y la tercera cosa que podemos hacer es apartar espacios de entrenamiento previo, fuera de la venta, en donde, vaya, llego de una jornada de trabajo y ya no voy a seguir vendiendo. Y yo digo, voy a practicar el llevarme hacia la calma, hacia la relajación. Y entonces, ya tranquilo en casa, hago los ejercicios antiestrés, por ejemplo, los puedo investigar, y hago ejercicios de respiración y eso me va acostumbrando a que yo tengo el control de lo que voy logrando, a tener una rutina, a tener una práctica que cada vez nos va a mejorar la habilidad. Y de esa manera, cuando ya vamos a aplicarlo a la venta, ya tenemos la habilidad desarrollada. Y de esa manera lo vamos a hacer práctico. Así que les motivaría a realizarlo y nos despedimos. Así que gracias por participar, gracias por Cristian por acompañarnos y sus Muchas aportes, gracias. gracias David por esas ideas tan interesantes y me gusta que son bien apegadas a las realidades. Entonces, muy valiosos aportes. Nos despedimos de la audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches, con esta nueva información, haz que suceda. Vamos a hacer que suceda y muchos éxitos.